Capítulo 5. Mistral tenía una gran escena competitiva, y era un evento mucho más importante que los de los otros reinos. Probablemente había algún matiz cultural profundo que explicaba por qué era así, pero incluso a los 40 años Crow no había sido el tipo de persona que pensara mucho en eso. Supuso que era una cuestión de patriotismo, algo sobre querer ser el mejor, o tal vez a los mistralianos simplemente les gustaba pelear. Podía identificarse con eso. Beber era su pasatiempo preferido, pero era notablemente difícil para un niño huérfano conseguir una pinta. ¿Quién lo habría sabido? Las escenas del torneo se dividían en profesionales y amateurs, y luego en grupos de edad. Los profesionales eran similares a los atletas y las superestrellas se habían incluido a esa chica Nikos que murió en Beacon en su lista. Obviamente, él y Raven no se involucrarían en eso en su primera aparición, y la peor parte era que había una probabilidad mayor que la media de que hubiera sido derrotado si lo hubiera hecho. Humillante, seguro, pero ser un hombre de 40 años en el cuerpo de un niño no significaba que pudiera pelear como su antiguo yo. Conocía los movimientos, tenía la experiencia, pero era bajo, débil y no tenía ni su arma preferida ni el control del aura al que estaba acostumbrado. Estaba volviendo con la práctica, pero este cuerpo físico en el que estaba, tenía menos de medio año de entrenamiento del aura, y todo provenía de él. Simplemente no estaba listo para competir contra un niño de su edad que había estado entrenando para esto desde que tenía 10 años. Aún era una píldora amarga de tragar. Nadie lo sabría, y no era como si él fuera a decirlo, pero si iba y perdía contra algún mocoso lleno de acné, entonces tendría que encontrar algún método para conseguir alcohol porque tendría que ser borrando su memoria. Las cosas que hago por mi equipo y mis sobrinas, pensó Crow. Jan y Ruby se reirían hasta enfermarse si pudieran verme ahora. ¿Estás nervioso?, preguntó Atenea. La cazadora tenía un alma tan cálida que lo hacía sentir incómodo. Le recordaba a Summer, una comparación que no necesitaba en ese momento. No ayudaba que fuera muy sexy. Crow podía ser un niño pequeño, pero en el fondo seguía siendo un anciano. Una vez había pillado a sus sobrinas viendo una caricatura sobre un tipo que entraba en un mundo de fantasía dentro del cuerpo de un niño, y él personalmente había pensado que era espeluznante cómo el niño se metía en romances con otros niños. Claro, físicamente era un niño, pero mentalmente seguía siendo un adulto. Era lo mismo que cuando Oz entró en la cabeza de Oscar, el anciano se había horrorizado por completo ante la idea de que Oscar pudiera estar enamorado de Ruby. Aunque Crow se había reído en ese momento, él también había hecho todo lo posible por evitarlo. Oscar podía haber sido un buen niño, pero nadie quería ver a Ozpin besándose con Ruby, y menos Ozpin. Lo mismo sucedía aquí, donde Crow era muy consciente de que a una o dos chicas del orfanato le gustaba, de ninguna manera. No iba a pasar. Ahora bien, una mujer mayor como Athena, todavía no iba a pasar de forma molesta, porque lo veía como un niño menor de edad. Y lo era. Maldita sea, pero era una mierda. No estoy nervioso por la pelea, dijo Crow. Solo estoy pensando. ¿Sí? Bueno, ten cuidado y no le des demasiadas vueltas a las cosas, porque las empeorarás. Buen consejo, pero dicho, bueno, no fue condescendiente porque él era un niño a sus ojos y necesitaba el consejo, pero seguro que lo sintió. Era unos 10 o 15 años mayor que la mujer que intentaba ayudarlo. Lo tendré en cuenta. ¿Estás bien, Ray? Raven temblaba a su lado, aunque, como era previsible, no por miedo. No puedo esperar. Quiero pelear. No te dejes noquear en la primera ronda. No podía permitirse eso cuando ambos necesitaban llamar la atención de los cazatalentos de las academias. No era bueno que entrara sin Raven porque ella tenía que conocer a Taiyam y quedar embarazada de él, o Jan nunca nacería. Más vale que Tai aprecie que soy su compañero antes de conocerme, o Raven. Una vez más, se sentía tan mal estar planeando la procreación de su hermana. Sin embargo, no iba a dejar que Jan desapareciera. Sacudió la cabeza para desechar esos pensamientos. Taiyam y Raven se habían juntado por su cuenta, así que no era como si tuviera que esforzarse mucho. Lo único que necesitaba hacer era asegurarse de que ambos fueran a Beacon cuando tuvieran 17 años. El resto se encargaría de sí mismo. Las peleas profesionales acababan de terminar y la audiencia había disminuido un poco, perdiendo alrededor del 40% de su asistencia. Eso incluía a algunos de los equipos de televisión que las grababan. Había una gran diferencia en el atractivo entre las peleas patrocinadas y un grupo de niños dándose cabezazos, pero había suficiente interés como para que la mayoría se quedara.
El entretenimiento es entretenimiento después de todo, y a veces las peleas profesionales pueden volverse un poco aburridas. El nombre de Crow fue el primero que salió del sombrero. Cuervo maldijo enojado. Buena suerte, dijo Atenea riéndose. Ozpin tarareó levemente al notar que Leonardo se inclinaba hacia adelante en su asiento, mostrando interés en las rondas amateurs de una manera que rara vez había mostrado en el pasado. Él mismo estaba allí solo porque el director Brown de Beacon quería que se encargara de algunos de los detalles relacionados con el Festival Vital en Mistral. Brown era el director nominal de Beacon y hacía bien su trabajo, pero también era un aliado de Ozpin y sabía la verdad. Sin embargo, fuera verdad o no, no podía ceder su puesto a un profesor relativamente nuevo sin parecer sospechoso, por lo que habían acordado que Browne se quedara con el puesto mientras Ozpin se abría camino a la antigua usanza. En verdad, era agradable tener un descanso de todo el trabajo pesado y enseñar para variar. Ser profesor de combate era mucho más emocionante que sentarse en su oficina trabajando todo el día, y también podía participar en la formación de la próxima generación. Lo haría durante otros 8 años más o menos antes de que Browne se jubilara y lo nominara director. De todos modos, Salem había estado en silencio. ¿Algo te llamó la atención, viejo amigo?, preguntó Ozpin. Hace poco, un alumno mío vino y me pidió que patrocinara a 2 niños para las rondas amateurs. Señaló hacia abajo y Ozpin siguió su mirada. Ese es uno de ellos. Supongo que tengo curiosidad por ver qué le llamó la atención. Ozpin tarareó y observó al chico en cuestión. El comentarista lo presentó como Crow Brandwen y lo etiquetó como proveniente de un orfanato local. Su trabajo era animar a los combatientes y generar cierto grado de entusiasmo, y el ángulo que adoptaron hoy fue el de un perdedor prometedor que estaba pasando por una mala racha. Ciertamente pareció resonar, y Ozpin también se encontró aplaudiendo. En cuanto a su aspecto, el chico no era demasiado llamativo. Tenía el pelo negro, la piel pálida y el rostro terso, como suelen serlo los niños de su edad. Era flaco y larguirucho, pero más parecía alguien a quien la pubertad le hubiera dado una patada en la cabeza que a causa de la desnutrición. Probablemente engordaría un poco con los años. Llevaba consigo una espada que, a ojos de los expertos de Ozpin, era de una calidad lamentablemente normal. Y de baja calidad. Era evidente que se la había prestado el local o que la había comprado barata en algún sitio, y nunca serviría como arma de cazador. ¿Dijiste 2? La hermana del chico también. Atenea y su equipo los encontraron en la naturaleza. Por lo que parece, escaparon cuando su familia fue asesinada por los Grimm, pero se niegan a hablar de ello, como es de esperar. Pobres niños. Leonardo negó con la cabeza. Trajeron a la pareja a Mistral y los dejaron en un orfanato, pero Atenea, que es una mujer de corazón sensible, sigue vigilándolos. Es digno de celebrarse tal cuidado. Sí, lo es, y estoy seguro de que lo aprecian, pero siempre he dicho que si te tomas en serio cada caso de una persona herida o desamparada en nuestra línea de trabajo, entonces no tendrás tiempo para respirar. Nosotros, los cazadores, no podemos estar en todas partes. Tú lo sabes mejor que cualquiera de nosotros, Ozpin. Es cierto. Es cierto. Bueno, al menos ahora están a salvo. El oponente del chico era la definición de libro de texto de un luchador de torneo amateur. Era más grande que Crow, estaba mejor equipado, pero era arrogante y fanfarrón. Extendió los brazos y se deleitó con la atención, y, por supuesto, el comentarista explicó cómo Riegel Fieldings había competido en varios torneos y había quedado segundo en uno. Obviamente, no era lo suficientemente bueno como para abrirse paso en las ligas amateurs y entrar en la escena profesional, pero lo estaba intentando. Según todos los indicios, el partido estaba decidido, pero Ozpin confiaba más en los instintos de una cazadora que en los expertos y los árbitros del torneo. Apoyó la barbilla en la mano y sonrió. Veamos de qué eres capaz, jovencito. La pelea comenzó y Riegel se abalanzó con su espada y su escudo. Era rápido de pies, agresivo también, lo que a menudo era suficiente cuando te enfrentabas a oponentes inexpertos. El que golpeaba primero con frecuencia ganaba, o ganaba impulso que podía traducirse en una victoria. Crow se mantuvo firme, con la espada inclinada hacia abajo y ni siquiera en posición de guardia. Puede que a algunos les pareciera amateur, pero para Ozpin y Leonardo hablaba de alguien burlándose de su oponente. La postura era abierta, perezosa, pero demasiado perezosa. Demasiado provocadora. Una estocada de espada en la cara de Crow finalmente provocó el movimiento.
Para sorpresa de Ozpin, el brazo izquierdo del muchacho pasó por debajo y por encima del brazo de la espada de Riegel para inmovilizarlo, extendido, contra el costado de Crow. Lo atrapó allí, bloqueó el brazo en su lugar, luego pasó por encima del escudo con el pomo de su espada prestada para golpearlo entre los ojos de Riegel. Soltó el brazo mientras lo hacía, y el muchacho se tambaleó hacia atrás, con el escudo en alto. Sin embargo, Crow golpeó bajo, agachándose de tal manera que el propio escudo de Riegel lo dejó incapaz de seguirlo, y golpeó sus tobillos. La espada rebotó en las grebas blindadas, pero hizo que Riegel tropezara y cayera sobre una rodilla. Crow aprovechó la oportunidad saltando hacia adelante y plantando un pie sobre el escudo levantado, para luego patear con todas sus fuerzas. El escudo retrocedió bruscamente y presionó con fuerza contra Riegel para atrapar su brazo. Intentó apuñalar por encima, pero Crow lo apartó con su espada y, mientras aún se tocaban, giró y apuñaló por encima del escudo inmovilizado. El aura de Riegel recibió un golpe sólido y cayó más del 20%. El golpe habría hecho mucho menos daño a un cazador experimentado, y probablemente menos del 5% a un estudiante de Beacon, pero los niños de esta edad con un control de aura débil a menudo sangraban más de lo que necesitaban. Además, aún no habían desarrollado completamente sus reservas. Aún así, fue una demostración impresionante incluso cuando sonó el timbre y Crow se separó de su oponente. Las escenas amateurs para niños como esta consistían en rondas en las que cada golpe bien dado indicaba a ambos que debían retroceder. Una precaución de seguridad comprensible cuando se trata de niños. Se levantó una bandera para señalar el punto de Crow, y 3 serían suficientes para la victoria. Impresionante, ¿verdad? Dijo Leonardo, mientras se acariciaba la barba. Nada demasiado sorprendente, pero el chico tiene buenos instintos para su edad. La mayoría se estremecería un poco si un oponente más grande lo derribara. La mayoría no pensaría en utilizar algo más que su arma, comentó Ozpin. Todavía tengo estudiantes en Beacon que se escandalizan cuando les digo que su arma es solo una pequeña herramienta de un arsenal más grande. Ah, cierto. Por ahora eres el instructor de combate, ¿no? ¿Cómo va todo? Es divertido. Sorprendentemente divertido. ¿No vas a ocupar el trono del director? Sabes que te pertenece. Ozpin descartó el asunto con un gesto de la mano. Dejaré que Browne se quede con el título por ahora y disfrutaré de unas pequeñas vacaciones. Parece que la segunda ronda está comenzando. Veamos si el joven puede seguir así. Podía hacerlo. La segunda ronda fue tan rápida como la primera, y la tercera después. El chico era hábil en sus movimientos, ni más rápido ni más fuerte que el otro, pero mucho más económico. Atraía a Riegel a trampas, lo incitaba a extenderse demasiado y siempre lo castigaba. Ozpin supo al instante que los padres del chico, independientemente de cómo hubieran muerto, tenían experiencia en combate. Puede que fueran cazadores retirados o simples milicianos que intentaban proteger a su familia, pero estaba claro que el chico no había crecido sin educación. Como era previsible, a la multitud le encantó la sorpresa, para gran vergüenza y bochorno del pobre Riegel, cuyo único delito era estar mejor equipado y ser menos hábil. Bueno, dijo Leonardo. Parece que mi querido alumno es todo un cazatalentos, ¿no? Suenas demasiado complacido. Puede que haya hecho una apuesta por el chico. ¿En serio? Me doy cuenta de que no te pareció conveniente informarme de este pequeño dato confidencial, dijo Ozpin en tono de broma. Y yo que pensaba que éramos amigos. Lo somos, Ozpin. Por eso nunca me atreví a inducirte a jugar de forma tan irresponsable. Ah, por supuesto. Tienes mis mejores intereses en mente. ¿Cómo no pude haberlo visto? Riendo, aplaudieron con el público y luego esperaron la segunda ronda. Ya sea por suerte, por diseño o por orden alfabético de apellidos, Raven Branwen, la hermana del chico, fue la siguiente en ser convocada. Ozpin tenía curiosidad por ver si ella pelearía de la misma manera y se sorprendió bastante por el resultado. Raven Branwen no era una luchadora técnica como su hermano. En cambio, era un animal desenfrenado. Y no lo decía como un insulto. La agresividad podía ganar peleas por sí sola, y era mejor atacar que defender, pero Dios mío, nunca había visto a alguien que encapsulara esa filosofía de manera tan drástica. La joven asestó cada golpe con todas sus fuerzas, barriendo las colchonetas y haciendo retroceder a un chico más grande bajo la fuerza de su ataque. Su primer punto llegó cuando él simplemente no pudo seguir el ritmo de sus movimientos rápidos y poderosos.
Su segundo llegó después de que se separaron cuando él intentó tomar la iniciativa de ella, solo para ser recibido de frente, asalto salvaje contra asalto salvaje, y ver que su agilidad y velocidad naturales la hicieron la vencedora. En el tercero, el chico optó por una táctica impopular pero no menos válida de atrapar el cabello largo y negro de la chica cuando ella pasó corriendo junto a él, atrapando su arma en la de ella. Su cabello, que le llegaba hasta la cintura, se levantó detrás de ella y el chico lo atrapó en su puño. Sin perder el ritmo, Raven hizo un movimiento con su espada hacia atrás y hacia arriba a través de su propio cabello, cortándolo por la mitad. Con una espada prestada como esa, ni siquiera estaba cortando. Le habrían arrancado dolorosamente parte del cabello del cuero cabelludo, pero no le importó. El chico se quedó agarrando medio pie de cabello negro cuando ella regresó volando y lo hizo caer al suelo. Su espada subió y bajó, estrellándolo contra las colchonetas y ganando ambos con 3 golpes y el timbre más fuerte que indicaba que su aura se había vuelto roja. «Dios mío», dijo Leonardo, riendo torpemente. Eso fue como ver a una osa destrozar a un niño. Es físicamente impresionante, coincidió Ozpin, y habla de su mentalidad. Esa sonrisa me recuerda a algunos estudiantes de mi generación actual que disfrutan demasiado de las peleas. Escuché que ella pelea contra su hermano. No es ninguna sorpresa. Su estilo parece contrarrestar el de ella, pero quizás abrumarlo con velocidad y fuerza también sea la respuesta. Ambos son bastante talentosos. ¿No lo son? Y sabes, parte de la razón por la que están haciendo esto según Athena es que quieren ser aceptados en una preacademia el próximo año. Santum por lo que parece. Ozpin sonrió. ¿Cazadores, entonces? No era de extrañar que quisieran vengarse de los Grimm por lo que les había pasado. Era una historia que había oído con demasiada frecuencia. Sin embargo, la mayoría de esos niños no tuvieron tiempo suficiente para aprender las habilidades fundamentales. Se necesitaban años para aprender a luchar. No se podía ingresar a una escuela de combate a los 14 años y esperar estar al mismo nivel que sus compañeros. Sin embargo, dudaba que estos dos tuvieran ese problema. Si estuvieran en Patcho Vale, tal vez podría traerlos a Signal, reflexionó Ozpin. Es demasiado esperar que se muden tan lejos a esta edad, especialmente sin un hogar del que hablar. Se preguntó si habría alguien a quien pudiera llamar para que los adoptara. No le era posible hacerlo, ya que vivía y trabajaba en Beacon, por así decirlo, pero habría sido conveniente si tuviera una forma de vincularlos a Vale y a él mismo. Tal vez fuera un poco apresurado para eso. Veamos cómo les va durante el resto de esto. Aún así, son talentosos y decididos, y necesitamos tantos jóvenes como sea posible. Salem había estado tranquila últimamente, pero eso solo lo preocupaba más. Por lo general, significaba que ella tenía algo planeado, y para combatirlo tenía que pensar constantemente en la próxima generación de cazadores y cazadoras. Y si no lo hacía, bueno, tenía la sensación de que Leonardo se los robaría. Crow no pudo evitar sentirse satisfecho con su actuación, lo cual era un poco triste. Una vez más, estaba golpeando a los niños y se sentía bien por ello. Al menos podía estar orgulloso de Rai, no es que hubiera pensado que ella realmente podría perder, pero aún así, ella tenía esa edad y pateaba traseros. Levantó su puño y ella golpeó el suyo contra él mientras regresaba de desmantelar a su último oponente. Se sentía bien para ellos volver a actuar como verdaderos hermanos y no como el desastre pasivo-agresivo que habían sido en sus últimos años. Nunca admitiría haber pasado por alto eso hasta ahora. Lo están haciendo muy bien. Gritó Atenea. Como sabía que lo harían. Seguro que ahora habrán llamado la atención de algunas personas. Él también lo pensaba. No era un gran obstáculo que superar, Santum era una preacademia, pero aún así había una diferencia entre un completo desconocido que pedía unirse y un par de hermanos que habían demostrado su valía en la escena de los torneos amateur. No era una gran diferencia, pero era una diferencia. Los profesores de Santum al menos podían estar seguros de que los dos sabían pelear. Este es un buen comienzo, pero necesito asegurarme de que tengamos una manera de entrar a Beacon después. Pero no antes. En la audiencia, había visto a Ozpin sentado junto a Leonardo y casi tuvo un ataque al corazón. Su antiguo mentor y amigo estaba allí. Más joven de lo que recordaba, y no cojeando, sino vivo y en el cuerpo que había visto al hombre en la mayor parte de su vida. Todavía no se había acostumbrado por completo a ver a Oscar como Ozpin, incluso si Ozpin no era su verdadero nombre. Seguía siendo el nombre por el que el equipo STRQ lo había conocido.
Al verlo allí, Crow sintió ganas de que lo invitaran a Signal y luego a Beacon, pero tuvo que reprimir esos deseos tontos. Ozpin rompería las reglas si creyera que debía hacerlo, incluso enviando a Ruby a Beacon 2 años antes. Y si las rompería por ella, ¿por qué no por ellos dos también? Ozpin podría decidir fácilmente que deberían ir a Beacon antes de tiempo, perdiéndose por completo a Tai y a Miss Summer. Crow necesitaba el reconocimiento, pero no necesitaba tanto reconocimiento. Un par de años en Haven serían una verdadera mierda, especialmente porque tendría que pasarlos sobrio, pero lo soportaría si eso significaba reunir al equipo STRQ de nuevo. ¿Y si Raven se enamoraba de alguien más? ¿Y si Yang nunca nacía porque Crow se adelantó y los invitó a Beacon antes de tiempo? Nunca se lo perdonaría. Ruby crecería sin conocer a su hermana mayor. No puedo arruinarlo todo. Tengo una nueva vida, pero tengo que asegurarme de que ciertas cosas sigan igual. Tengo que hacerlo. ¿Qué te tiene tan nervioso?, preguntó Raven. Ella nunca preguntaba, al menos no su hermana, sino que exigía cosas y esperaba que las cumplieran. Estás muy tenso. Si tu situación es tensa, entonces necesitas ver a un médico. Raven resopló. ¿Sabes a qué me refiero? No estás realmente nervioso, ¿verdad? Estamos arrasando. Estos don nadie no pueden compararse con nosotros. Lo cual era más impresionante por parte de ella que por parte de él, ya que por dentro era un cazador completamente desarrollado. Era difícil recordar cómo había sido antes a esta edad, pero se arriesgaba a suponer que la respuesta era patético y apoyado por su hermana. Raven siempre había sido el más fuerte de ellos antes. No me preocupan las peleas, dijo Crow. Solo me preocupa lo que viene después. Recuerda que esto es por una razón. Sí. Sí. Entra en una academia de cazadores. Hazte fuerte. No lo olvidé. Pero podríamos hacer esto más a menudo. ¿Se puede ganar dinero en estos torneos, no? No hay mucho en la escena amateur y nos enfrentaríamos a oponentes mucho más duros si nos hiciéramos profesionales. Los dientes de Raven brillaron. Bien. Era algo típico de Raven. Se sentía invencible y poderosa y quería probarse a sí misma contra los demás, sin darse cuenta de que no era tan fuerte como creía. Fue parte de la razón por la que regresó a la tribu la primera vez. Raven era una cazadora fuerte, pero no era la más fuerte sin importar cómo actuara. Sin embargo, al permanecer en la tribu, era el pez más grande en un estanque pequeño, y a Raven le gustaba esa sensación de superioridad. Probablemente no le haría tanto daño meterse en algunas peleas que no pudiera ganar. Tal vez. Era difícil saberlo con lo volátil que podía ser su hermana. Y, por supuesto, esto se estaba perfilando como que serían los dos en la final, lo que se adaptaba perfectamente a sus objetivos, pero realmente no eliminaría su complejo de superioridad. Supongo que ese es un problema para otro día, pensó Crow. Ambos fueron convocados para la final. La final fue un partido impresionante en todos los aspectos, y Ozpin estaba seguro de que el público estaba satisfecho. Los expertos, en especial, estarían observando a esos dos para ver si volvían. Podía decir con toda su experiencia que el último partido fue un duelo familiar para los dos. Obviamente lo hacían a menudo, y sabían cómo enfrentarse entre sí. Al final, Crow Branwen ganó por 3-2, aunque debería haber sido 3-1. Ozpin estaba bastante seguro de que el joven había dejado que su hermana se llevara un punto extra para no herir sus sentimientos. Un gesto amable. Impresionante, ¿eh?, preguntó Leonardo. Era evidente que estaba contento porque había ganado bastante dinero con las apuestas. Creo que hablaré con Santum en su nombre. Quizá incluso vea si pueden incorporarse a la promoción de este año. ¿A mitad de año? Eso supone mucha presión. Viven en un orfanato, Ozpin. Dudo que se resistan a salir de allí. En cuanto al trabajo, hay formas de ponerse al día y no es que demos demasiada prioridad a las materias teóricas. Lo más difícil de aprender es luchar y ellos lo tienen dominado. Ozpin se frotó la barbilla, menos molesto por los comentarios de Leonardo y más por la forma en que lo estaban socavando. Habría sido bueno acercarse a ellos en el orfanato antes de que se enteraran de esas ofertas y hacer la suya propia. El problema era que no sabía cuál sería, ya que tenía pocas opciones en ese momento. Sus agentes de mayor confianza actuales estaban activos y James todavía estaba ascendiendo en el ejército en Atlas. Él también era joven y no le gustaría que le cayesen dos niños encima. Ozpin los habría aceptado si hubiera podido, pero no podía justificarlo.
Los niños no podían vivir en Beacon y él no podía dividir su tiempo lo suficiente para cuidarlos. Sin mencionar que su historial como padre era trágico en el mejor de los casos. Ellos merecían más. ¿En qué orfanato estaban? Ozpin, no, reprendió Leonardo. Están literalmente en mi ciudad. No puedes cazarlos furtivamente. Solo estaba pensando en visitar el orfanato. Si quieren ser cazadores, ¿no sería una buena experiencia de aprendizaje para ellos conocer a uno? Ya tienen a Atenea. Ah, pero como profesor soy más adecuado para responder a cualquier pregunta que puedan tener. También podría hacer una donación a su causa. Un par de armas adecuadas, creo. Un equipo decente puede ser de gran ayuda y las espadas prestadas que están usando son demasiado baratas para ellos. Y este regalo ciertamente no será para hacerlos sentir en deuda contigo y atraerlos a Beacon más tarde. Ozpin sonrió. Dices cosas terribles. Porque sé cómo eres, Ozpin. Porque sé cómo eres. Raven estaba de buen humor a pesar de haber perdido contra él en la final. Era extraño, ya que su hermana de antes nunca habría aceptado ser la segunda mejor, pero aquí lo tomó como un motivo de orgullo, como si fueran una unidad. Ella no había perdido. Ellos habían ganado. Y, por supuesto, todos en el orfanato habían estado observando y los niños aplaudieron su regreso triunfal como si fueran héroes que regresaban de la guerra. Naturalmente, Raven se lo tragó todo como si fuera algo esperado y merecido. Su grupo se cerró a su alrededor, diciéndole lo genial que era y lo genial que se veía. Tu hermano también era genial, dijo Katy, sin mostrar ya ni siquiera sutileza sobre su interés. Por supuesto que lo era, se burló Raven. Es mi hermano. ¿Qué vas a hacer con el dinero? Lo donaremos al orfanato, dijo Crow, antes de que Raven pudiera decir una palabra. Su hermana se encogió de hombros de todos modos. Para ella el dinero no era tan importante como la gloria, al menos no a esa edad. El verdadero premio era la atención que recibirían y la oportunidad de ser enviados a Santum antes de tiempo. El dinero del premio le habría sido más útil. La verdadera desventaja de haber rejuvenecido, de la que nadie hablaba, aparte de la cerveza o las mujeres, era el dinero. Una persona adaptaba su estilo de vida a sus ingresos y los niños estaban acostumbrados a sobrevivir con fondos limitados. Sin embargo, una vez que comenzabas a trabajar, era difícil entender cómo te las arreglabas. No se trataba solo de pagar las facturas, sino de tener la libertad de comprar lo que quisiera. Crow nunca había sido rico, pero tampoco había sido pobre. No como cazador. Había sido lo suficientemente adinerado como para comprar lo que quisiera, cuando quisiera, y aún así tener lo suficiente para malcriar a Jan y Ruby y guardar algo en un fondo fiduciario para ellas también. Darse cuenta de que ni siquiera tenía una cuenta bancaria aquí, y mucho menos dinero en efectivo dentro de ella, fue fundamentalmente perturbador. Ni siquiera era que tuviera cosas que quisiera comprar, pero el solo hecho de saber que no tenía dinero de respaldo era doloroso. Pero el orfanato necesitaba esto y él no, y las matronas los habían acogido a él y a Raven, los habían vestido y alimentado. Un niño podía aceptar ese tipo de caridad porque lo necesitaba, pero él era un hombre de 40 años y le dolía estar en deuda con ellos o aprovecharse tanto de ellos. Había niños que necesitaban esto mucho más que él y que lo condenaran si iba a ser una carga para gente buena como ellos o para cualquiera. Las matronas probablemente se negarían, pero él las obligaría a aceptar el dinero si fuera necesario. A él y a Raven los mandaron a bañarse y luego a una gran comida. Resultó que las matronas habían organizado un banquete de celebración para conmemorar su victoria. No fue nada especial comparado con lo que la mayoría de los niños comieron. Comieron hamburguesas, papas fritas y nuggets de pollo, además de helado y sorbete. Un verdadero regalo para los huérfanos. También hubo globos y más de un caso en el que las matronas tuvieron que convencer a los niños de que dejaran los palos y dejaran de intentar imitarlos a él y a Raven antes de que se sacaran los ojos unos a otros. Fue divertido, supuso, pero algo embarazoso por su parte. Una vez más, un hombre de 40 años no se iba a sentir del todo bien sentado rodeado de niños con un sombrero de fiesta en la cabeza y un globo en la mano. Nadie podía verlo así. Nadie. Fue aún peor cuando trajeron una tarta y todos los niños gritaron y aplaudieron, y él tuvo que ser el que la cortara mientras las matronas observaban con apoyo. Su ego estaba siendo golpeado, Crow. Raven, los llamó la matrona principal antes de la hora de dormir. Otro punto conflictivo para él. Crow Branwen no se iba a la cama a las 8. A menos que hubiera estado bebiendo. Hay alguien aquí que quiere hablar con ustedes dos.
¿Ya? La emoción de Crow bullía, pero la reprimió rápidamente. Sospechaba del director de Santun, o incluso del propio Leonardo Lioneard, pero honestamente podría ser cualquiera. Tampoco le sorprendería que algunos adultos codiciosos quisieran adoptarlos después de ganar el torneo, aunque solo fuera para sacar provecho de lo que debieron haber pensado que iba a ser una carrera lucrativa. Siempre hubo un sesgo inconsciente hacia las personas populares, incluso si quienes adoptaban no se daban cuenta de que estaban actuando de esa manera. 2 niños huérfanos era una vergüenza. 2 niños huérfanos que vencieron a las probabilidades para competir y vencer a niños más afortunados era una historia de desvalidos, y a todos les encantaban los desvalidos. De todas formas, estaba alerta. La mayoría de los huérfanos querían tener padres, pero serían una espina clavada en su costado, especialmente si intentaban controlar su crianza. Tenía planes, y esos planes no podían quedar en el olvido porque unos padres bien intencionados quisieran lo mejor para ellos. Lo último que esperaba era ver a un hombre familiar, aunque más joven, de pie en la entrada con la directora de la escuela. «Buen día», dijo Ozpin, todo sonrisas. «¿Me podría conceder un momento de su tiempo?